Adelante, hermano. Gracias, hermano. Muy queridos hermanos y hermanas que nos acompañan esta noche, como otras tantas noches, en este su programa Charlas Bíblicas. Nos alegramos mucho de su presencia, de su paciencia, de su perseverancia. A todos nuestros hermanos y hermanas de Sudamérica, de Centroamérica y de Norteamérica en las comunidades hispanas. A todos ustedes un gran abrazo aquí de parte de nuestro hermano Armando González y su servidor desde la ciudad de Querétaro, en México. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermano José Antonio. Un gusto de verte como siempre, mi hermano. Les mandamos saludos y bendiciones del Señor de Gloria. Esperemos, hermanos, que hoy podamos conducir con el favor de Dios y con la guianza de su Espíritu Santo y con las capacidades y posibilidades que el Señor nos ha dado, podernos comunicar con ustedes, poder de alguna forma transmitir lo que el Señor nos ha dado. Nos llenamos de gozo saber que la palabra está en nosotros, que la palabra nos redarguye, que la palabra nos hace crecer, que la palabra nos permite vivir en esta sociedad compleja que tenemos, pero que gracias a Dios, el Señor abriendo puertas por medio de estos espacios, podemos compartir con ustedes. Es un verdadero gusto y un verdadero gozo saber que tenemos queridos hermanos que nos escuchan, tenemos queridos compañeros de batalla que están en estas charlas bíblicas de todos los miércoles 8 de la noche en Querétaro, y no sé por dónde estén oyendo, no sé a qué hora nos estén oyendo, hermanos, pero bendiciones del Señor de Gloria. Sabemos que nos oyen desde el norte de los Estados Unidos hasta Chile, hermanos, por todo el continente americano, y es una verdadera gusto y una verdadera bendición que se tomen su tiempo, hermanos, para escucharnos y compartir la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a empezar a abrir boca con Tesalonicenses, ¿les parece, hermanos? El tema que nos va a ocupar, que nos va a seguir ocupando en esta charla, como en las dos anteriores, es la autoridad de las Escrituras. Y comprende, por supuesto, la historicidad, la relevancia de los personajes bíblicos que se mencionan en la Escritura, no como ideales ni como mitos, sino como seres de carne y hueso que jugaron un papel preponderante en la historia de la salvación. Y queremos referirnos a algunos de estos momentos en la vida de ellos, algunos momentos en los que podemos nosotros ver cómo la relación que ellos tenían con Dios fue fundamental para el cumplimiento de su gran proyecto salvífico. Entonces, queremos hablar esta noche de Adán, queremos hablar de Abraham, de Moisés. Sí, de las referencias que propiamente tenemos en la Escritura acerca de estos hombres históricos, y que Dios usó hombres para la transmisión de su palabra. Es decir, Dios decide hacerse hombre, habitar entre nosotros, traernos su mensaje de salvación, traernos no solamente el mensaje de salvación en un sentido de que una mera declaración, sino Dios conforma todo un aspecto histórico para que nosotros comprendamos esa trascendencia histórica de una cantidad de personajes importantes que el Señor usó para prefigurar la salvación, para prefigurar la redención. Entonces, creemos que es de suma importancia este papel y el papel que ellos juegan como tal, y hablar de ellos estoy hablando
de profetas y apóstoles, esos apóstoles únicos, irrepetibles, esos apóstoles testigos de la resurrección, esos apóstoles que tuvieron el testimonio desde el bautismo de Juan hasta la resurrección del Señor. Y como lo mismo lo dice Pablo como un abortivo al final, dice, yo también fui testigo de la resurrección, y en cada una de sus cartas defiende su apostolado. Es decir, Pablo, apóstol de Jesucristo, constantemente defendiendo el apostolado, porque Pablo entendió perfectamente la misión que tenía al ser depositario de la revelación del Señor. Es decir, tantas veces que hemos dicho, y Pablo, y Pablo, y Pablo, pero Pablo, como un instrumento del Señor, él distingue perfectamente que el propósito de Dios era poner en él palabra divina y palabra inspirada, y que además, hermano, es inagotable. ¿Cuántos han escrito? ¿Cuántos comentarios tenemos acerca del libro de Romanos? Y es inagotable la revelación. El gran misterio que Dios preparó para nosotros fue revelado a través de Pablo y de los demás. Porque tenemos declaraciones. Yo quisiera ahorita leerles una declaración, cómo ellos eran conscientes de eso. Es decir, cómo los mismos apóstoles eran conscientes de lo que el Señor les había dado. Si me permiten, les leo esto para después seguir con estos personajes que ya pensamos. Y no solamente eso, sino que creemos que el tema es fundamental, porque no podemos hacer pedazos de escritura con un plumazo y una simple declaración. Yo en una ocasión discutía con algún hermano y él me comentaba que algunos teólogos creían que algunos teólogos creían que los apóstoles no eran conscientes de que eran depositarios de la revelación. Es decir, dice, mira, pareciera ser que es como cuando uno ve hacia el horizonte dos montes, y uno ve los dos montes en el horizonte, y pareciera ser que uno está detrás de otro. Pero al momento en que los vemos de manera lateral, vemos que un monte está totalmente lejos del otro. Dice, pareciera ser que esa es la diferencia que hay entre el saber y reconocer lo que Dios hace uno y lo que no. Es decir, que hay una gran distancia. Y yo veo otra cosa en la escritura, a menos que me equivoque. Pero mira, si me permites, voy a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 1, hermanos. Voy a leer hasta más o menos el versículo 5, y de ahí me voy a brincar al 13. Y dice, pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros el Evangelio de Dios en medio de gran lucha. Es decir, tuvimos las ganas dadas por Dios de proclamaros, como dice aquí, dice, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros el Evangelio de Dios en medio de gran lucha. Dice el 3, porque nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni es con engaño, sino que según hemos sido aprobados por Dios. Y fíjense para qué. Hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Y así hablamos. Y esto es una bendición, esto es un gozo saber que ellos reconocían que la proclamación del Evangelio venía de parte del Señor. No son palabras de hombres. Y sigue diciendo, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que está examinando nuestros corazones, porque sabéis que no fuimos aduladores
ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Si nos brincamos tantito, podemos seguir leyendo, hermanos, pero si nos brincamos tantito, por ejemplo, al versículo 13, de ahí mismo, de Tesalonicenses, y dice, y por esto damos gracias sin cesar a Dios. Esta palabra que Pablo utiliza constantemente, doy gracias a Dios. Y esto oro, que Dios los llene de pleno conocimiento. Es decir, esa constante oración de Pablo aquí tiene otro sentido, porque dice aquí, y por esto damos gracias a Dios sin cesar, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la cogiste no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad, palabra de Dios, la cual también os energiza a vosotros los que creéis. Es decir, Pablo reconoce que él es depositario de la palabra. Y así como la dio el Señor, así hablamos. Y le doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque la palabra que les trajimos no la recibiste como de hombres, sino de Dios. Y por eso da gracias al Señor. Él se sabe depositario de la palabra, y no solamente eso, lo dejó testado y escrito, para que 21 siglos después nos gozáramos en estas cosas y confiáramos que la obra que Dios hizo es una obra perfecta, y perfecta en conocimiento y en obra, perfecta en sabiduría y revelación de Dios, perfecta en toda la obra de la redención, porque ¿quién podría pensar que la instrumentación de Dios era un hombre nefmáticos para la salvación de nuestras almas? ¿Quién podría pensar que Dios crea un hombre nuevo, capaz, hermano, de entender estas cosas? Capaz de que cuando Pablo habla, porque no había entonces palabra escrita, que cuando Pablo habla, el nefmáticos reconoce en la palabra de Pablo la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Y esa es la obra perfecta del Señor. Y hermano, estamos descubriendo las cosas. Les comparto que hace algunos días, platicando con el hermano José Antonio, me brincó una cosa que yo no había comprendido hasta ese momento. Y la justicia de Dios, no la justificación del hombre, sino la justicia de Dios de Romanos 3:27. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dices tú, Señor? ¿Cómo día a día en estas cosas nos sigues dando? Y ¿Nos quieres compartir algo de eso? Yo creo que mejor en otra ocasión, porque si no nos vamos a ir por el lado de la justicia de Dios. Pero los hermanos sepan. Lo podemos hacer. Y hermanos, cuando hablamos de nefmáticos, es una palabra que quizás resulte nueva, sobre todo a los hermanos y hermanas que nos están acompañando, quizás por primera vez. Nefmáticos es una palabra griega que define, bueno, en primer lugar, que está formada de la palabra nefma, la palabra griega nefma, que quiere decir espíritu. El nefmáticos es aquel que ya dentro de la terminología paulina es aquel que ha nacido de arriba. El nefmáticos es el que es, como lo traducen algunas versiones, el espiritual. El espiritual en el sentido de que está constituido de una nueva masa, de una nueva energía que viene de Cristo directamente, que no pertenece a esta creación. No es algo que se remodeló en el hombre, que se volvió a hacer en el hombre, sino algo que desciende directamente de Dios. La energía de Filipenses 2. Porque Dios energiza el querer como el hacer, hermano. Porque Dios energiza el querer y el energizado hacer.
tremenda parte aquí. Este es el Pneumáticos en comparación, en contraste más bien, con el hombre terrenal o el hombre natural. Aquí en el griego se utiliza la palabra psíquicos. El psíquicos, el hombre psíquicos, que viene de la palabra psijí, alma. El primer hombre fue hecho un alma viviente, pero el segundo hombre es un espíritu vivificante. Hay una psijí, un alma, pero hay también un nefma, un espíritu, que es el que caracteriza, el que define la esencia de Cristo mismo y de todos los que están con él. Bueno, dicho esto, para que comprendamos pues este significado, porque retrocediendo un poco, nuestro hermano y su servidor les compartíamos esta idea de que Pablo habla, pero los creyentes nefmatiki, los creyentes nefmáticos, están escuchando a Pablo, y esta nueva naturaleza, vamos a llamarla así, del nefmáticos, percibe las palabras de Pablo, las palabras de Dios, y las acepta. Les permitió reconocer que la palabra de Pablo no era de hombre, era palabra de Dios. Así es. Y en esto, hermanos, yo creo que el reconocimiento mutuo entre los apóstoles fue importante. ¿Por qué? Porque entre los mismos apóstoles, después transcurrido el tiempo, se dio y nos hacen sentir, evidentemente, que ya se habían leído entre ellos. Es decir, que Pedro ya había leído lo que Pablo había escrito. Y ese reconocimiento de que lo que Pablo estaba diciendo era palabra de Dios. Esto también es muy importante, porque no es el mero hecho de que entre Pablo sepa cuál es su ministerio, aunque muchas veces habla en plural. Como en Corintios dice, a nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación, como si Dios hablara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Es decir, sí habla de manera inclusiva. Pablo y los apóstoles. Pablo y los apóstoles. Les voy a leer, hermanos, ya para empezar a entrar con los personajes que aquí hemos querido platicar con ustedes. Lo que Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15. Dice Pedro, en su segunda carta dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo escribió. Pareciera ser entonces que Pedro está citando a Pablo. Pero pone antes al Señor Jesucristo y dice, considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió. Y aquí viene lo importante. Según la sabiduría que le fue dada. Reconocen que la sabiduría de Pablo fue dada, no es de él. Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes torcerán, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, hermanados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis en vuestra firmeza arrastrados por el error de los libertinos. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Es decir, Pablo reconoce que la enseñanza Pedro reconoce que la enseñanza de Pablo es palabra que le fue dada. Es palabra que le fue dada, como también las otras escrituras. Yo creo que se refiere Al Antiguo Testamento. al Antiguo Testamento, A los profetas. y esta vinculación de Pablo y de los apóstoles con el Antiguo Testamento es algo muy importante. Sí, aquí mismo Pedro, en su primer capítulo, lo podemos leer, hermanos, en el capítulo 19, capítulo 1, versículo 19, de ahí mismo de Pedro reconoce esto que estás diciendo, hermano. Capítulo 1, versículo 19. De segunda de Pedro. De segunda de Pedro. Leímos ahorita el 3:15. Y ahorita vamos a leer de ahí mismo, nomás nos regresamos tantitito, para leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y fíjate cómo dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo de esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Yo digo así o más claro. Es decir, hay una íntima trabazón. Los apóstoles gustosamente, abiertamente reconocen la autoridad de los escritos, tanto de ellos mismos como transmisores de esta revelación, así como de los que los antecedieron. Es decir, nos establecemos sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, tanto de los profetas del Nuevo Pacto, porque estamos nosotros en el Nuevo Pacto, pero al mismo tiempo hay este reconocimiento, hay esta confesión y esta inclusive necesidad de ellos de fundamentar todo lo que está ocurriendo en el Nuevo Pacto con Jesucristo. Toda clase de ensamblaje en el Nuevo Pacto está relacionada, parte de él, se apoya en, surge de las escrituras del Viejo Pacto. Por eso es tan importante cuando nuestro Señor, por ejemplo, ratifica, así como Pedro ratifica la palabra de Pablo, el Señor Jesús ratifica la palabra de Moisés, de Abraham, ratifica a David. De hecho, hay una enorme preocupación en Pablo, y lo notamos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, entre otras cartas, donde Pablo dice que la revelación del Nuevo Pacto no es algo que fue traído, que fue sacado de la manga, algo totalmente novedoso, sino que estuvo perfectamente bien dicho. Estuvo anunciado en los escritos de Moisés y de los profetas. Y bueno, es muy interesante esto, sobre todo cuando, creo yo, se nos quiere presentar el hecho de que la escritura, por ejemplo, el Viejo Pacto, por ejemplo, el Pentateuco, para ser más específico, realmente no viene de la mano de Moisés, sino que el Pentateuco fue una composición que se hizo después del exilio de Babilonia, es decir, por el año 500. Si nosotros ubicamos a Moisés aproximadamente en el siglo XV o XIV antes de Cristo, y venimos nosotros a esta tesis, a esta hipótesis que se llama hipótesis documentaria, donde se nos dice que no fue Moisés en el siglo XIV o XV, sino que fue el Pentateuco una composición hecha después del exilio. Estamos hablando aproximadamente del siglo V antes de Cristo,
Bueno, hay 900 años de separación, 900 años de distancia. Afirmar esto y decir que hubo 4 escritos, 4 tradiciones teológicas dentro del judaísmo que finalmente llegaron a estar escritas, que cuajaron en 4 documentos, cada uno de ellos con una visión, vamos a decir, de la historia de la creación, por ejemplo. Es muy notable esto. O la composición del libro de Deuteronomio, como que cada una de estas corrientes enfatizaba determinados aspectos. Así, por ejemplo, a uno de estos documentos se le llamó el documento yavista o J, el documento sacerdotal o P, del inglés priestly, sacerdotal, el documento deuteronomista, el D, y el documento elogista. Entonces, elogista, deuteronomista, yavista y sacerdotal. 4 documentos que, según esto, las autoridades, los teólogos judíos que se reúnen, según esto, después del exilio, toman estas 4 tradiciones que realmente no saben de dónde vienen, no conocen su origen. Además de estos 4 documentos, no existe una letra siquiera conservada en ninguna de las cuevas de Qumran, ni hay tampoco referencias dentro de la misma historia judía a que existieron estos documentos, pero dice que se toman estos 4, se ensamblan y componen el Pentateuco. Esto es una situación muy delicada. Tuvo un gran auge y un gran empuje en la Europa desde el siglo XVIII, sobre todo a partir de 2 personajes que fueron los que propusieron la parte fuerte de esta enseñanza, un señor apellidado Wellhausen y otro apellidado Graf, G-R-A-A-F, Graf y Wellhausen con W al principio. Wellhausen y Graf fueron los promotores y los impulsores de esta teoría, que además ganó una reputación tan grande en el mundo de la erudición bíblica que prácticamente era mal vista. Cualquier escritor, cualquier comentarista, cualquier investigador que escribía sobre la formación del Pentateuco y en general de la teología del Antiguo Testamento fue visto como un retrógrada. Nadie podía disputar esta gran enseñanza. Se reían verdaderamente de cualquier persona que se atreviera, y hubo alguno que otro atrevido por ahí que fue silenciado y reducido casi a la nada. Pero a pesar de esto, comenzaron se levantaron, porque siempre el Señor tiene gente dispuesta, y comenzaron a haber grietas en el sistema y comenzaron a cuestionarlo de una manera cada vez más fuerte. Y bueno, en tiempos modernos, por ejemplo, se levantó el gran Umberto Casuto, el gran erudito judío italiano, de quien poseemos una interesantísima colección de 8 conferencias que dio. Están traducidas del hebreo al español. Magnífico trabajo. Un escrito no muy largo para cualquier hermano, quisiera tenerlas, que cualquier persona que esté que esté familiarizada de alguna manera con esta famosa hipótesis documentaria, puede leer la magnífica explicación de Casuto, un gran experto en materia del Pentateuco. Yo creo que de los muy contados grandes, de las muy contadas grandes autoridades judías sobre el tema, hermano, que existen. Y por supuesto la opus magnum, la obra grande, la obra maestra de Casuto, que consistió, creo yo, entre su variada bibliografía,
en un comentario al libro de Génesis, en 2 volúmenes, y un comentario al libro del Éxodo. Casuto se escribe con C y doble S, Casuto. Todavía es posible, estaba yo viendo que en Amazon se pueden conseguir en inglés, traducidos del hebreo al inglés, se pueden conseguir los 2 tomos del comentario de Génesis y el de Éxodo, donde explica detalladamente, es más, derriba estrepitosamente la teoría de Wellhausen y de Graff. No hay manera que alguna parte de esta teoría, ahora sí que como le ocurrió al templo con aquella profecía del Señor, aquí no quedará piedra sobre piedra. Bueno, pues esto le ha pasado a la tesis de Wellhausen después de que el gran Humberto Casuto y otros conocedores, otros exégetas, le pusieron la mano encima. Muy importante por esta razón, hermanos. Parece ser, y creo yo que es muy clara la enseñanza de nuestro Señor, a quien le atribuye a Moisés la hechura del Pentateuco. De mí escribió Moisés, por ejemplo, dice nuestro Señor. Entonces, esto es muy importante porque realmente entonces nuestro Señor dice que el Pentateuco fue la obra de Moisés y no fue una componenda del siglo V entre 4 supuestas tradiciones teológicas judías que las componen y las arreglan hasta tener ahora lo que conocemos como Pentateuco. Nuestro Señor desbarata esta falsa creencia. ¿Saben ustedes por qué es importante? Porque si Moisés no escribió el Pentateuco como Cristo dice, entonces, 2 cosas: o Jesús es un mentiroso, o Jesús es un engañado, o Jesús es un encubridor que sabía esta historia, que sabía la realidad de la formación del Pentateuco, pero prefirió tener a sus seguidores en las tinieblas. Es muy grave eso. Es muy grave la acusación. Por supuesto, es totalmente injusta, dado que cuando nosotros leemos los evangelios, estamos frente a este Jesús que es tan maravilloso que cuando los fariseos enviaron a los soldados para prenderlo, regresaron sin él y le preguntaron, ¿pero cómo es que no lo prendieron? Dice, es que ningún hombre ha hablado como este hombre ha hablado. Nadie ha hablado como él. Justo, equilibrado, totalmente consistente con esta nueva verdad maravillosa que trae consigo nuestro Señor. No vemos a un engañador, no vemos a un mentiroso, sino vemos a la justicia personificada, a la misericordia, a la realidad perfecta de todo lo que se prefiguró en el viejo pacto, ahí delante de ellos y ahora delante de nosotros a través de las Escrituras. No, y bueno, y tenemos un montón de ejemplos, hermano. Hermanos, tenemos muchos, traemos para ustedes aquí, mi hermano Armando y yo traemos, bueno, verdaderamente una playa de versículos. Ahorita se me viene a la cabeza rápidamente el Evangelio de Juan, capítulo 5, donde el Señor hace no sé si se llama, no pues se puede decir que es una apología, o hace una defensa, o de plano se pelea contra los judíos, en el sentido del reconocimiento de las Escrituras acerca de él. Si me permiten, lo tocamos, hermanos, porque es muy interesante, y ahí viene el versículo que acaba de citar el hermano de manera importante. Yo espero que con esto podemos empezar a hablar de Moisés, pero vean, esto es bien, bien, bien interesante. Estoy hablando del Evangelio de Juan capítulo 5. El Evangelio de Juan capítulo 5. Y ahorita les digo a partir de dónde, hermanos. Vamos a leer capítulo 5, Evangelio de Juan, versículo 31. 5:31
en adelante. Y dice lo siguiente, dice el Señor Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es veraz. Es decir, lo que el Señor está diciendo es, vamos a dejar que otros den testimonio de mí para que sea veraz. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo hablo de mí mismo, van a decir, él habla de sí mismo porque él es el que quiere estar justificado, o justificar su presencia, o justificar sus palabras, o justificar su historicidad. Entonces dice el 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es veraz. Y dice el 32, otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da acerca de mí es veraz. Y empieza con el primer testimonio. Si pueden irlos apuntando, 1. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan y ha dado testimonio de la verdad. Es decir, el primero que da testimonio de la verdad es Juan el Bautista. Con una obra, hoy la platicaba con mi hijo rumbo a la escuela, y le decía yo, mira, hay una manifestación del Señor impresionante cuando se bautiza el Señor Jesús. Porque ahí está presente las 3 personalidades de la Trinidad. Jesucristo hombre, Jesucristo encarnado, bautizado por Juan el Bautista. Pero en ese momento se oye una voz del cielo que se dirige a ellos, no a Cristo. Y se dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Todos la oyeron, todos los que estaban ahí. Y el Espíritu Santo desciende como bueno. Ese es el testimonio de Juan, que dice aquí en el 30, y vosotros habéis enviado un mensajeros a Juan, y ha dado testimonio de la verdad. Aunque yo no recibo el testimonio de parte de un hombre. Digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que estaba ardiendo y alumbrando, y por un momento os quisisteis regocijar en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras, ahí va, segundo, 2, 1, testimonio de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. 2, primero Juan, y luego las obras que el Señor le dio, dan testimonio de Él. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este vosotros no creéis. Tercer testimonio, y les dice, ustedes escudriñáis las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esas Escrituras que ustedes tienen, las que escribió Moisés, las que escribieron los profetas, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. Gloria de parte de hombres no recibo, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viene en su propio nombre, a ese recibéis. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria del único Dios? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa. Y fíjense quién. Moisés.
en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyeras en Moisés, me creyeras a mí. Fíjate a qué nivel pone, hermano, a Moisés. Y dice, pero si no creéis en Pero sus... te falta un pedazo dice, muy importante. porque de mí escribió él. Cuarto testimonio. Entonces, primero, Juan el Bautista dio testimonio de mí. Segundo, las obras que yo hago, la cual el Padre me las dio, dan testimonio de mí. Tercero, las Escrituras. Dice, ustedes estudian las Escrituras como si, y ustedes creen que ahí está, dice, la vida eterna, pues esas Escrituras que a ustedes les parece que tienen la vida eterna, esas Escrituras dan testimonio de mí. Por eso les dice, aquí en el versículo 39, dice lo siguiente, dice, escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién, de mí. Ese escudriñáis no es un imperativo, hermano, no es un mandato. Les está diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que ellas dan, porque tienen la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y además Moisés, más adelante, dice, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, otra vez, el Señor Jesús está validando que Moisés escribió. Si no creyeres a sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Fíjense a qué nivel pone los escritos de Moisés. y qué importante es porque... Carácter divino. Porque si hay ausencia de escrito de Moisés, hay la imposibilidad, además, doble, de no poder creer en él. Porque dice, si ustedes no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer en mí? Imagínense la ausencia de esto, en la ausencia del escrito de Moisés. Disculpen la velocidad con que tratamos esto, hermanos, pero creemos que es importante. Claro. Es decir, San Juan, capítulo 5, del versículo 31 en adelante, el Señor trata de explicarles cuál es el testimonio que dan los externos acerca de él. Justifica sus palabras en ese sentido. Es decir, ya Moisés había visto mis vidas. La Escritura habla de mí. Las obras que yo hago, y después les vamos a hablar de una obra excelsa de parte del Señor, hermanos, porque vale la pena que se las platiquemos, en el sentido de los milagros que el Señor Jesús hace, ¿sí? Y por otro lado, ese puntito de Pedro ahí dice, tenemos la palabra profética, la más segura, sabemos a qué palabras se está refiriendo, tenemos manera de demostrarles que es la Septuaginta y no el texto masorético. Hebreo. Entonces, hermanos, con esto abrimos la puerta para los demás personajes. No sé qué quieres agregar más, hermano. Bueno, hermano, pues mira, estamos a punto casi de terminar el programa con una serie de puntos interesantísimos, creo yo, que validan maravillosamente la palabra de Moisés. Y por supuesto, si decíamos nosotros, era imprescindible el testimonio del Antiguo Testamento, y lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Romanos. Bueno, pues importante que nuestro Señor también apele como a uno de sus testigos a las Escrituras, obviamente las del Antiguo Testamento, y particularmente a Moisés. Además, dice, escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna, pues esas Escrituras dan testimonio de mí. No es un imperativo, es un indicativo. No es un imperativo como muchos lo interpretan, porque muchos toman el texto aislado y dicen,
escudriñad las escrituras, escudriñad como un imperativo, y no lo es. El Señor está utilizando ese ejemplo que da testimonio acerca de Él, las escrituras. Léanlo, cómo verán cómo no tiene sentido decir, ¿os parece? O sea, si es un imperativo, es escudriñad las escrituras porque os parece. En el contexto de lo que acabamos de leer, no es un imperativo, es un indicativo. El Señor Jesús pone 4 ejemplos puntuales de quién da testimonio de Él. ¿Y qué es? Otra vez, Juan el Bautista, el Padre a través de las obras que hace, las Escrituras y Moisés. De aquí que mantener la historicidad de Moisés es... No, si yo quito a Moisés del escenario, entonces hago pedazos todo esto. Realmente se viene abajo todo. Por eso decía, con mucho cuidado, Pedro. Pedro lo dice, aguas, estén al pendiente, sí, tengan cuidado, dice Pedro. Fíjense cómo dice, hermanos, ya casi para terminar, ahí en el que les acabamos de leer, segunda de Pedro, capítulo 3, hermanos. El versículo 16 dice, como también habla de esto en todas sus epístolas Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes torcerán, como también las otras escrituras, es decir, no solamente tuercen las de Pablo, sino tuercen también las otras. ¿Y para qué? Miren, hermanos, para su propia perdición. Y no lo digo yo, estoy leyendo, hermanos. Amén. Y hermanos, bueno, había dicho hace un momento que Pablo, como Pedro, acabamos de notar, al hablar tenemos la palabra profética más segura, ciertamente, y a la hora de predicar, de proclamar el evangelio a los judíos, lo hacen cuidadosamente echando un fundamento en las escrituras, y hay una grande preocupación. Decíamos, por ejemplo, lo notamos en la carta a los romanos, al principio de la carta. Dice el apóstol Pablo así, en los primeros versículos del capítulo 1 de su carta a los romanos. Dice, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, de la simiente de David, según la carne. Aquí una vez más la historicidad de David, que en tiempos modernos se pone en duda, hermano. ¿Verdad? Hablando, no sé, Pedro decía de los libertinos, oye, o de los liberales. Sí. No sé. A veces como que no había entendido bien cuando le hice. Yo creo que sí sabía bien, hermano. Acerca de su Hijo, de la simiente de David, según la carne, o sea, histórico, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes, dice Pablo que él fue apartado para el Evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que de qué manera tan magnífica, tan cuidadosa el apóstol va citando el testamento de los profetas y las Sagradas Escrituras, hermanos, para presentar a Cristo como el prometido, como el gran Mesías del que habían hablado Moisés mismo en adelante. Porque Moisés ya lo había dicho, profeta os levantará el Señor como a mí, a él oiréis.
Y esta palabra se cumple precisamente en Cristo Jesús. La palabra que Moisés habló. Imposible, diría yo, que algo tan exquisitamente trenzado, tan maravillosamente unido, tan divina y escrupulosamente planteado y plasmado acerca de Cristo, pudo ser la composición de 4 supuestas corrientes teológicas, hermanos, que yo no me explico cómo fue que pudieron fundirse en una, ya que normalmente la hechura de los libros en la historia de la humanidad no se ha hecho de esa manera. Siempre ha habido alguien que escribe, uno. Hermanos, si no nos podemos poner de acuerdo dos, imagínense ustedes, y luego tan discutidores los judíos, imagínense ustedes 4 corrientes representados por una cantidad enorme de diferentes visiones y diferentes concepciones de la creación, de la vida, del mundo, de todo. ¿Cómo pudieron componer sencillamente? Bueno, qué ingenuos son que no se dan cuenta cuál es la condición humana. Igual dicen del Evangelio de Juan que fue compuesto por una escuela juánica, entre comillas, muchos años después de que Juan muriera. Otra magnífica ilusión que no tiene realmente fundamento. No existe tal cosa, no existe una escuela juánica. Por el contrario, lo que tenemos nosotros en el Evangelio de Juan es la composición de una sola mano, de un solo autor, como por ejemplo el profesor Green, Henry Green, muestra cómo es que, por ejemplo, el libro de Génesis, lo que tiene es una maravillosa unidad interna. Ustedes pueden conseguir todavía la obra del profesor Henry Green, publicada por Baker Book House, que se llama La unidad del libro de Génesis, quien también escribió lanzó un misil, hermanos, contra la famosa teoría documentaria que hasta donde yo he escuchado hoy no ha habido nadie que se haya atrevido a refutar, ¿no? Y muchísimo menos de una manera, acabada. Han intentado, pero no han podido. Muy bien, hermano. Pues yo creo que concluimos. Nos quedamos en Moisés. Nos quedamos en Moisés y por ahí seguimos. Muy bien. Tenemos aquí algunas palabras. Nos hemos percatado, hermanos, de que a través del chat del YouTube se han hecho algunas preguntas, pero lamentablemente nosotros no tenemos aquí acceso a este chat y nos atenemos a las preguntas que nos hacen el favor de hacernos llegar o sus comentarios aquí en el chat de Radio Telestete, que se llama Comentarios y Preguntas. Y en este momento no tenemos, hermano, más que saludos de nuestros hermanos Alexander Porras, Eduardo Contreras, Giovanni Navas, Irma Valderas, Armando Perales, Marlene Echeverría. Hermanos y hermanas, un fuerte saludo, gracias por sus palabras. Un gustísimo, hermanos, un gustísimo saber que nos oyen en Costa Rica, en Argentina, en Venezuela, en Celaya, México, en Huatulco, en Oaxaca. Qué bendición. Y nuestra hermana Marlene Echeverría desde Vancouver, Washington. En el extremo noroeste de los Estados Unidos. Cuánto gusto, hermana y hermanos todos que nos escriben desde puntos tan distantes. Dios los bendiga mucho, hermanos. Gracias. Y el ofrecimiento que les hemos hecho de poner a su disposición las charlas del profesor Humberto Casuto sigue en pie. No sé si habrá manera de que a través de nuestro correo electrónico podamos enviarles con mucho gusto estas charlas del gran Casuto sobre la hipótesis documentaria.
creo yo que les va a ser de grande interés. No son muy técnicas, no son muy complicadas. Su comentario del libro de Génesis sí es verdaderamente rico en bibliografía, rico en citas, rico en observaciones y detalles, y con el problema de que está en inglés, pero sería más complicado, creo yo, leerlo todavía en hebreo moderno. De cualquier manera, gracias a Dios que hubo quien lo tradujo al inglés, y ahí está. A ver, hermana Valdés, yo creo que esta pregunta es para ti porque tú citaste Segunda de Pedro. Dice Segunda de Pedro 3:16, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes torcerán, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La traducción de la Biblia textual a este pasaje hace que cobre vida al presente el verbo torcerán en futuro, da vigencia para todos sus tiempos. Coincidimos con usted, mi querida hermana Irma. Carla Díaz nos hace llegar algunos comentarios y otras preguntas. De Jesús Rivera, que nos escribe y dice: Dios les bendiga, saludos desde South Bend, Inn. ¿Cree que pudiera obtener el correo del hermano Septién? Gracias. ¿Cómo será bueno hacerlo llegar? ¿Le pedimos a nuestra hermana Carla Díaz? O a nuestro hermano Víctor O Troncoso. nuestro hermano Víctor Troncoso en Radio Telestete. Alexander Porras, qué programa más excelente, mis hermanos. Gracias, hermano. Gracias, Alexander. hermano. Hermano Jesús Lozada, si quieres ver. Gracias a nuestros hermanos, profesor José Antonio Septién y el hermano profesor Armando González, por la conferencia del día de hoy. Como siempre, de gran edificación y bendición. Dios los sigue usando, guiando y bendiciendo para desenmascarar a tantos falsos maestros que actualmente permean la cristiandad. Un abrazo. Muchas gracias, hermano. Solamente damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dice, con base en 1 Corintios 2, 11 y 14, como dice nuestro hermano Armando González, las personas que enseñan sin tener el Espíritu de Dios hacen pedazos la Escritura porque le quitan el valor a los dichos de Moisés, porque le quitan valor a los dichos de los profetas, porque le quitan valor a las mismas palabras del Señor Jesús. Ese es el hombre natural. Coincidimos, hermano. Amén, hermano. Alexander Porras dice: por su contenido y naturaleza, la Biblia no requiere de evidencias arqueológicas para reconocerla como verdades. ¿Qué tan cierto puede ser esto en algunos temas? ¿Es indispensable de los hallazgos? Bueno, hermano, creo yo que la Biblia no se planteó ni como un libro de ciencia, ni la citación de ciudades y circunstancias se planearon como libro de referencia para estudios posteriores arqueológicos. Que en algunos casos, hermano, la arqueología prueba la historicidad y la veracidad de las escrituras. Es un elemento más. Es un elemento más, pero no el elemento central. Sobre todo, hermano, porque como muchos arqueólogos reconocen, sobre todo cuando toman temas bíblicos difíciles, ellos mismos reconocen, por ahí acabo de leer hace poco, voy a ver dónde está para citarlo con precisión, dice uno de estos arqueólogos, si me permite, creo que lo tengo aquí a la mano, en un libro de muy reciente factura que se llama La Biblia a la luz, o la Biblia desenterrada, The Bible on the Earth. Dice: la nueva visión de la teología del antiguo Israel y el origen de sus textos sagrados. Y dice, me parece ser que fue aquí, hermanos, donde yo leí, que al principio, en la introducción, dice, parece ser que no lo tengo en este momento aquí conmigo, escrito por Finkelstein y Asher Silverman, dice que reconocen ellos que ciertamente están
han estado por su trabajo arqueológico frente a diferentes estratos en los lugares en los que han metido el piolet y la pala. Han estado frente a una multitud de artefactos, dice, pero muchas veces hay un gran atrevimiento de los arqueólogos a la hora de construir a partir de estas piezas, escenarios que muchas veces ellos reconocen que no tienen las piezas completas. Son muchas veces como si se tratara de un puzzle, de un enigma, como si se tratara de un rompecabezas donde ellos mismos saben, muchos de ellos saben, muchos arqueólogos saben que no tienen todas las piezas completas. Pero desgraciadamente muchos de ellos, aún sin tener las piezas completas de este acertijo, de estos acertijos, se aventuran a una serie de posiciones o de, diría yo, conjeturas muy, muy a priorísticas. Por eso tenemos a la arqueología con mucho cuidado, la tenemos presente, pero a la hora que los arqueólogos, cuando describen ellos el hallazgo, son realmente fascinantes. Cuando tratan de establecer escenarios de cómo una cosa va con la otra, es donde muchas veces, con mucha frecuencia se equivocan y van más allá de lo que debieran hacer. Y muchas veces pueden más las cosas que aprenden en las universidades y repiten muchas veces sin la debida reflexión y resultan en deformidades. Efectivamente. Entonces, mucho cuidado, hay que leer los libros en general que nos trazan los escenarios antiguos, muy antiguos como este, con mucho cuidado. Hay, por ejemplo, varios autores, John Walton, por ejemplo, entre ellos es una perspectiva mucho más conservadora, quiero decir, que pone atención y mayor cuidado al dato bíblico y diría yo, no vuelan indebidamente sobre o contra o desdeñando el dato bíblico. No son muchas veces como aquel Albright, aquel gran arqueólogo que quizás ya muchos arqueólogos modernos quieren despreciar, pero caray, fue fundamental Albright para el descubrimiento de muchas cosas. Él decía, en una mano llevaba el piolet, o sea, ese pequeño como pico manual que utilizan los arqueólogos, pero en la otra mano llevaba la bicha. Y fue así, pues eso lo dice él, y bueno, grandes hallazgos fueron hechos a través de él, siguiendo el dato bíblico. No contra el dato bíblico, sino siguiéndolo a favor de, bueno, y se vio pues, enormemente favorecido por todo. Muy bien. Bueno, pues, queridos hermanos y hermanas, si hay algún otro comentario antes de despedirnos. Si no, nos vemos la semana que entra. Si no, hermanos, exactamente, nos vemos la semana que entra, hermanos y hermanas. Si Dios lo permite. Si Dios así nos lo permite. Un enorme placer estar con ustedes esta noche. Una bendición, hermano. Muchas gracias.